Sean todos bienvenidos en este primer domingo de mes. Adiós. De segunda hora, les voy a pedir que por favor nos pongamos de pie. Él es el único digno de ser alabado, digno de ser exaltado, nuestro Dios y Señor, nuestro Creador. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciarán tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Desde siempre a Él sea la gloria. Vamos a hacer una oración, hermanos. Soberano Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre, pues eres, Señor, grande, Señor, como bien dice tu palabra, Señor, y eres bondadoso con cada uno de nosotros, Padre, teniendo paciencia, Señor, con cada uno, Señor, de nosotros, Padre Celestial, siendo, Señor, grande en misericordia y lento para la ira, Señor. Padre, si no fuera, Señor, por tu amor y por tu gracia, Señor, no estuviéramos, Padre, con el gozo, Señor, de alabar tu nombre, Señor, de agradecerte, Padre Santo, por lo que has hecho por nosotros, Señor, por haber enviado a tu Hijo, Señor, unigénito, Señor, para que creamos, Señor, y podamos, Señor, tener la vida eterna, Señor. Gracias te damos, Señor, y ahora estamos aquí, Señor, en este día que has puesto, Padre, en el día, Señor, que llamamos el día del Señor, Señor, pues es tuyo, Padre, y para ti, Señor. Gracias te damos. Sé tú glorificado, Señor. Da sabiduría, Señor, al hermano que estará exponiendo tu palabra en esta hora. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer la escritura, hermanos, y vayamos a Números 14, versículos 1 al 10. Números 14, los versículos que vamos a leer son del 1 al 10. Después de leer estos versículos, hermanos, voy a dejar el lugar al hermano Juan para que nos guíe con 4 himnos. Números 14, 1 al 10. Leamos juntos, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice así: Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo a toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud, la congregación de los hijos de Israel. Que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra,
porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Amén. Dios bendiga su palabra. Dejo lugar al hermano Juan. De pie, hermanos, con todo nuestro ser. Busquemos en nuestros himnarios el himno número 58. Tu pueblo jubiloso. Himno número 55, hermanos. Abba, Padre, te adoramos. Padre
vayamos a otro himno más. Busquemos el himno número 269. Salgamos fieles a anunciar. $286 para el hermano del piano. Más, hermanos, himno número 262, Aprisa Sión. Después de este himno vamos a dar el tiempo a nuestro hermano que estará o que nos traerá la predicación de este día. Señor espera.
tiempo así para la predicación. Les pido de favor, pidamos al Señor me asista y que haga dispuestos nuestros corazones. Soberano Dios, gracias por la primera parte de esta reunión pública que esta iglesia ha preparado con la primera finalidad de alabar, de bendecir, de exaltar tu santo y glorioso nombre. También de agradecer, Señor, porque somos conscientes, Señor, que todas las personas y las cosas en derredor de nosotros son según tu providencia, para tu gloria y para nuestro bien. Gracias, Señor, por la instrucción de tu palabra, por los cánticos, por el gozo, Señor, que se puede apreciar al cantar de tu gloria. Señor, otra vez arribamos a este momento cumbre, solemne, Señor, en el que esperamos que hables a nuestros corazones. Suplicamos, Señor, manifiéstate entre nosotros. Envía entre nosotros bendición y vida eterna. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, este mensaje tiene el rasgo de ser una continuación, aunque como el domingo pasado lo concluí, el del domingo pasado, el de hoy lo voy a concluir. Y si Dios nos presta vida, el próximo domingo traeré otro mensaje, que espero concluirlo también, pero tienen que ver los tres. Y espero que hayan considerado, que estén considerando el glorioso hecho predeterminado por Dios, dirigido por Dios, preservado por Dios en cada momento de tu vida, de nuestra vida, para que oyeras el Evangelio y creyeras el Evangelio. El propósito por el cual fuimos primero creados y luego redimidos es la alabanza de la gloria de su gracia. Esa es la razón por la cual tú naciste. La primera razón es que debes vivir para la gloria de Dios. Por causa del pecado, todos a una nos descarriamos. Cada cual se fue por su propio camino. He aquí el maravilloso amor de Dios, que siendo aún pecadores, envió a su Hijo Jesucristo para que éste sea nuestro Salvador. Así que el propósito ahora permanece, pero es posible. Para el impío no le es posible, no tiene ningún anhelo, ningún entendimiento, ningún deseo. Pero el redimido
debe tener el deseo de vivir para alabar a Dios. Y la mejor manera de alabar a Dios es a través de la obediencia. Dios considera la obediencia mejor que los sacrificios, es decir, aquellas cosas que pudiéramos traer y ofrecer a Dios. La obediencia es lo que más honra, alaba, bendice y exalta a Dios. Pero obedecer tiene sus implicaciones. Obedecer tiene sus costos. Arriesgarse por el motivo de obedecer a Dios, bien vale la pena. Bien vale la pena. Así que he titulado el mensaje para hoy, Pablo, el gran arriesgado. Pablo es un hombre arriesgado, hermanos. Les pido de favor que vayan a Hechos capítulo 19. Vamos a comenzar en los versículos 20, 21. Iremos a través de 20 y luego capítulo 21 también, viendo algunos versículos. Hace 8 días vimos a Joab y Abisaí, su hermano, siguiendo una estrategia, no sabiendo los resultados, pero dejándolos en las manos de Dios. Vimos también a una mujer, la reina Esther, que siguió una estrategia y no sabía el resultado, pero lo dejó en las manos de Dios. Vimos también a los 3 jóvenes hebreos que resueltamente confiesan que Dios, el Dios a quien ellos sirven, les puede librar de cualquier horno ardiendo. Pero aún si no lo hiciera, porque ellos no sabían si serían librados, pero aún si no lo hicieran, ellos no se postrarían ante la estatua de Nabucodonosor, ni adorarían los dioses de éste. Hoy quiero traer a consideración de ustedes la vida de este arriesgado hombre. Hechos 19, 20 y 21. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Estamos en lo que Lucas nos dice es el tercer viaje misionero. Al final del capítulo 18 se nos instruye la manera en cómo él está iniciando su tercer viaje misionero. El segundo lo utilizó para confirmar a los hermanos. Y en ese segundo viaje les advertía que tendrían momentos sumamente adversos y que sería necesario que a través de muchas tribulaciones entraran en el reino de Dios. Tuvo un montón de aflicciones. Ahora va en su tercer viaje y se encuentra en Éfeso. Dios ha bendecido tanto su estancia en Éfeso que hubo un compromiso de aquellos que practicaban ciencias ocultas y convertidos al Señor se escandalizaron y aborrecieron los recursos y los instrumentos que ellos utilizaban. Vendieron todo, hicieron una estimación y era una buena cantidad de dinero. Pero ellos no querían ya más nada con eso. Dios estaba manifestando en Éfeso.
Es en ese contexto de bienestar, de prosperidad, de éxito en el ministerio de Pablo, cuando Pablo se propuso, dice Lucas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Imagina a Pablo camino a Jerusalén, está muy lejos, apenas está empezando su tercer viaje, y él tiene en mente Jerusalén. Luego de sufrir por la causa de Cristo en cada lugar donde él había estado, ahora se propone ir a Jerusalén. En Cesarea, un profeta, tomando el cinto de Pablo, se ató los pies y también se ató las manos y dijo lo siguiente: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Qué hubieses hecho tú? Él se había propuesto en espíritu ir a Jerusalén. Él estaba resuelto. El Señor tenía para él una misión en Jerusalén. Tenía que dar testimonio a personajes importantes y allí él solicitar su presencia en Roma. Está en camino, resueltamente. Allá en el capítulo 21 de Hechos, él ha seguido su recorrido. Recordarán ustedes que trajo o llamó a los ancianos de Éfeso cuando él ya no se encontraba en Éfeso, habló con ellos, les dio instrucciones y él sigue su camino. Él está camino a Jerusalén, ahora se encuentra en Cesarea. Y allí hay un hombre de nombre Agabo, verso 11 de Hechos 21. Tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén, al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Hermanos, no solamente este varón de nombre Ágabo, sino incluso los hermanos le habían advertido cuando él estuvo en Tiro. Recuerde que está en un recorrido. Él está recorriendo toda Macedonia y Acaya. Y él está en camino. Estando en Tiro, capítulo 21 y verso 4, dice que le decían los discípulos por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. En Tiro se infiere que Pablo volvió a mencionar la dirección que tenía su viaje, la comisión y el propósito de su viaje a Jerusalén. Y los hermanos allí en Tiro, puede usted leer el contexto, verso 3, verso 4. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. ¿Cómo supieron ellos que Pablo estaba camino a Jerusalén? Pablo compartía no solamente el Evangelio, sino
la comisión que Dios le había dado. Y él está resuelto, está dispuesto a correr los riesgos que sean. No es que fuese descortés, no es que fuese vanidoso, soberbio, no. Él tenía algo en mente que Dios había puesto en su corazón. Después, ya está en Cesarea, verso 8. Allí, en la reunión de los creyentes, llega este hombre, verso 10. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y se ató las manos y dijo, así atarán al dueño de este cinto. Lo van a hacer los judíos. Y después de eso, lo van a entregar a los gentiles. Después que escucharon, los hermanos, después que escucharon a este hombre, era un siervo de Dios. Si usted recuerda, es el mismo personaje, Agabo, que llegó a Antioquía cuando Dios prosperó el ministerio allí, prosperó a Bernabé y también prosperó a Saulo, cuando Bernabé fue por Saulo para traerlo, que le apoyara en el ministerio de la instrucción de la palabra, y de allí salió el primer grupo misionero. Es allí donde llegó también Agabo y les dijo, va a haber una gran hambre en Jerusalén. Es decir, él era un hombre piadoso, un hombre de Dios, un hombre que lo que decía era digno de ser tomado en cuenta. Así que lo tomaron en cuenta y oigan ustedes lo que ellos dijeron a Pablo. Estamos en Hechos 21:12. Al oír esto, le rogamos nosotros, es decir, el equipo misionero, los colaboradores de Pablo, dice, nosotros y los de aquel lugar, es decir, los hermanos en Cesarea. ¿Qué fue lo que le dijeron? No solo le dijeron, sino que le rogaron, no vayas a Jerusalén, no subas a Jerusalén. ¿Y qué fue lo que contestó Pablo, hermanos? Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo, hermanos, no es un hombre vanidoso, soberbio, sobrado, engreído, muy suficiente en sí mismo. No lo es, hermanos. Pero es un hombre que responde a la súplica. Primero los de Tiro, los hermanos de Tiro ya le habían dicho. Ahora es confirmado por un profeta. Y los hermanos juntos le dicen con lágrimas, me imagino el ruego, no subas, Pablo. Y él les dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo sí que es un arriesgado. No es un temerario, no es alguien envalentonado, echado para adelante. Es alguien que está dispuesto por amor a los santos, por amor a los perdidos, por la gloria de Dios y por todo lo que Él ha recibido, a sufrir cualquiera cosa. No era nada, no sería nada, cualquiera cosa que sufriera. El viaje por la causa de Cristo era necesario. Pablo no sabía los detalles,
No sabía a ciencia cierta qué pasaría, pero consideró necesario hacerlo. Se arriesgó por la causa del Evangelio y dejó el resultado al Señor. Así lo vieron los hermanos, así lo entendieron. Pablo, eres un hombre arriesgado. Temes a Dios. Quisiéramos evitarte este dolor, esta aflicción, este sufrimiento. Pero se dieron cuenta que no podían persuadirlo. Así que, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Verso 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, algo parecido a Joab y a Abisaí, ¿no? Algo parecido a Esther, ¿no? Algo parecido a los jóvenes hebreos. ¿Qué dijo Joab? Haga Jehová lo que bien le pareciere. ¿Qué dijo Esther? Y si perezco, que perezca. Y los jóvenes, no nos postraremos ante la estatua ni adoraremos a tus dioses. Hágase la voluntad del Señor, dijeron los hermanos. Hágase la voluntad del Señor. La vida entera de Pablo es una cadena de riesgos, uno tras otro. Capítulo 20, estamos en Hechos. Capítulo 20 y verso 23. Salvo que el Espíritu Santo, recuerden hermanos, esta es la conversación, esta es la conferencia de líderes, de ministros, de pastores. Aquí está el gran maestro, el siervo del Señor Pablo, y les está diciendo que les encarga algo muy valioso, que deberían ver por sí mismos para poder ver por el rebaño, porque entre el rebaño vendrían personas que quisieran causar y causarían daño. Él está en camino, ¿a dónde? A Jerusalén. Y ahora les dice lo que dice el verso 23, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo es un arriesgado, hermano. Su vida entera es de riesgos. Él no sabe qué forma van a tomar las aflicciones. Según 20:23, el Espíritu le decía que donde quiera que él fuera por la causa de Cristo para predicar la palabra del Evangelio, le esperarían prisiones y tribulaciones. Si usted quiere ver un poco más de estas experiencias del apóstol Pablo, puede ir a la primera carta, a la segunda carta a los Corintios, y en el capítulo 11, Pablo dice 3 veces que va a hablar como si estuviera loco, porque él no quería manifestar esto, porque podían interpretarlo como si estuviese vanagloriándose de sí mismo. Pero no está haciendo eso, hermanos. Y yo quiero leer para ustedes, comenzando en el versículo 24, está hablando de su experiencia, hermanos. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos.
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. No, hermano, la vida cristiana no es fácil. No fuimos salvos para ser felices. No fuimos salvos para ser prósperos. Esta enseñanza debería ser aborrecida. Yo la aborrezco porque es completamente lo contrario a lo que enseña la Escritura. Absolutamente contrario. Fuimos salvados de nuestra vana manera de vivir para que manifestemos criaturas pecaminosas, lavadas en la sangre del Cordero, que podamos manifestar quién es nuestro Hacedor, quién es nuestro Redentor, que podamos ser vencedores sobre el pecado que nos asedia. Estaba bendiciendo a Dios, alabando al Señor, mientras el hermano nos instruía esta mañana mediante el estudio. En ningún momento, hermanos, aunque la gracia y la misericordia de Dios son un océano, hermanos, podemos beber y beber y beber y nunca disminuir en nada. En ningún momento un creyente querrá pecar voluntariamente, premeditadamente. Si por el asedio del mundo y de su propia carne Satanás ganara algún terreno, sacara alguna ventaja, se volverá con dolor a su Padre Celestial. La vida cristiana es arriesgada. Pablo cada día arriesgaba su comodidad y su vida incluso por la causa de Cristo. Según Pablo, los caminos por los que andaba eran inseguros, los ríos eran peligrosos, su propio pueblo, los judíos, no le daban seguridad. Por supuesto, tampoco los gentiles. No había seguridad en las ciudades, ni en el desierto, ni en el mar, ni siquiera entre los hermanos en la fe. Hermanos, la seguridad es un espejismo. La seguridad es un espejismo. Pablo tenía dos opciones: desperdiciar su vida o arriesgarla. Y respondió con claridad a esa alternativa. En Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Tal vez digas, bueno, pero solamente ha habido un Pablo, pastor. No hay dos Pablos. Es cierto. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para que no creyéramos nosotros que los riesgos eran solo para él mismo se ocupó de decir a los creyentes más jóvenes que les sobrevendrían diversas tribulaciones. Cuando él inició su segundo viaje, allá en Hechos 14, quiero decir, al concluir casi su primer viaje, en Hechos 14, el versículo 23, dice que confirmó los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
es muy probable que pensemos, bueno, eso tal vez le corresponde a un misionero. Cierto, ya no hay otro Pablo, cierto, ya no hay más apóstoles, pero bueno, todavía hay misioneros o todavía hay pastores. Tal vez a ellos sí les tocaría esa forma de vida. No, no solamente a ellos. Es para todo creyente. Pablo confirmó a los creyentes que Dios le había permitido ganar en su primer viaje, está regresando de su primer viaje y está confirmando a los creyentes y les exhortó a que permaneciesen firmes en la fe. Y miren con qué los confortó, cómo los exhortó. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Con esto que hemos dicho, hermanos, podemos hacer una solemne declaración. La vida cristiana es un llamado a arriesgarse. La vida cristiana es un riesgo, un alto riesgo. El apóstol Pedro alentó a las iglesias de Asia señalando que el riesgo por su fe y el consecuente maltrato era algo natural, que no deberían sorprenderse, menos asustarse. Vean conmigo allá en Primera de Pedro capítulo 4 y versículos 12 en adelante. Amados, no es a los ancianos solamente, no es a los evangelistas o a los misioneros actuales. Se refiere a hombres y mujeres que han profesado fe en Cristo, que escucharon quién es Dios, que escucharon quiénes son ellos, que se vieron a sí mismos como criaturas caídas, bajo la condenación y la ira de un Dios santo, que les fueron abiertos los ojos y vieron la suficiencia y la disposición de Jesucristo para salvar, y que era ahora su Salvador. ¿Quiénes son ellos? Según el versos 1 y 2 del capítulo 1, ellos son los expatriados, son los que han salido dispersos. Ellos son del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia. ¿Qué creen? De esa región donde Pablo estuvo años antes predicando. Ahora Pedro les escribe a ellos y les dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Estoy en 1 de Pedro 4:12. Que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El apóstol Pedro, hermanos, advierte a los hermanos y los alienta. Las aflicciones no deben sorprenderles, ni tampoco asustarles. Es algo normal. El apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes filipenses, les dice allá en el capítulo 1, versículos 28 al final: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ese es el privilegio que se le concede al creyente. Y amados hermanos, los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana establecieron un patrón de crecimiento bajo amenazas. Hasta más allá de
los 3 siglos y medios. Establecieron un patrón de crecimiento bajo amenazas. Por más de 300 años, los cristianos no tenían derecho legal a la existencia. Para el Imperio Romano no existían legalmente los cristianos. Y ellos estaban sujetos a la dureza de la ley. En aquel entonces, como estos expatriados a los que se dirige el apóstol Pedro, en aquel entonces todo creyente sabía que tarde o temprano quizá tuvieran que testificar su fe arriesgando su comodidad, su salud y la vida misma. Ellos sabían que tarde o temprano su fe sería probada de tal manera. Quizá, y subrayo esa palabra, quizá, he aquí el riesgo, he allí el peligro, siempre ha estado allí. No es del siglo XXI. De hecho, creo que eso hace falta a la iglesia hoy en día. Esas mega iglesias y esos teleevangelistas tan famosos, tan reconocidos, hacen tanto daño al evangelio, tanto daño a la predicación verdadera del evangelio, que mucha gente los aclama y los procura porque piensa que eso es realmente lo que Cristo ha venido a comprar para ellos: felicidad, bienestar y prosperidad. Pero no es así, amados hermanos. Ahora, no quiero asustarlos. Dije que subrayo y subrayo, por cierto, la palabra quizá. Quizá suframos. Quizá padezcamos alguna aflicción. Quizá tengamos alguna tribulación. Quizá suframos alguna pérdida. Quizá muramos por ser cristianos. Quizá no. Quizá no. Ahí está el riesgo. Ahí está latente. En realidad, lo que asombró al mundo de aquel entonces era el amor de los creyentes que exaltaba a Cristo, que eran arriesgados, perder el trabajo. Los sindicatos todos tenían una deidad ante la cual se postraban. Todos ellos tenían una imagen a la que veneraban o adoraban. Todos ellos tenían un compromiso religioso. Así que vender sus artículos, vender sus trabajos, tener un comercio no era fácil, hermanos. Tenían que arriesgarse en verdad. Encontré una cita de el emperador Juliano. Juliano, por cierto, a él se le conoce como Juliano el Apóstata. Él fue emperador entre los años 332 y 363 después de Cristo. Él quiso traer nueva vida a la religión pagana. Él quiso revitalizarla. Él quiso fortalecer la religión del imperio. Pero encontró que cada vez más personas se sentían atraídas por el cristianismo. Ya no está Pablo sanando personas, ya no está Pedro, hermanos, ya no están los apóstoles que ministraron de tal manera que las personas estaban asombradas por los hechos que el Espíritu Santo hacía a través de ellos. Más de 300 años, pero ahí hay fieles mujeres
y fieles hombres. Él, el emperador Juliano, quiso renovar la religión pagana, pero encontró que cada vez más personas se sentían atraídas por el cristianismo. Frustrado escribió, esta es la cita. Frustrado escribió contra los cristianos. El ateísmo, así llamó él a la fe cristiana, ha progresado, especialmente a causa del servicio amoroso ofrecido a los extraños y del cuidado ofrecido al entierro de sus muertos. Es un escándalo que no haya un solo judío mendigo, y que los impíos galileos cuiden no solamente de sus propios pobres, sino además de los nuestros, mientras que aquellos que nos pertenecen buscan en vano la ayuda que deberíamos darles. Eran realmente arriesgados los cristianos de aquel entonces. Estaban dispuestos incluso a perder sus propias vidas. No solamente comodidad, no solamente salud, no solamente dinero, sus propias vidas, como el propio Pablo nos lo ha hecho saber. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Otra vez él dijo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Cristo. Él entiende que fue redimido, rescatado de su vana manera de vivir para la gloria de su Salvador. Para ello es que fuimos salvos, no solo para no ir al infierno. Gloria a Dios, no iremos al infierno, porque el infierno es estar lejos de Dios, y nosotros ahora mismo estamos en Dios. Estamos con Cristo nuestro Señor, y finalmente un día estaremos ya libre de este cuerpo, libre de esta debilidad. Seguir a Cristo tiene un alto costo, pero no seguirlo es la condenación eterna. Seguir a Cristo tiene un costo alto, pero no seguirlo es la condenación eterna. Oh, que Dios tenga misericordia, que nos lleve al reconocimiento de que bien vale la pena correr riesgos por la gloria de nuestro Salvador. Y a ti y a ustedes que no tienen en Jesucristo el Señor y Salvador de sus almas, que ni siquiera entienden, ni siquiera piensan siquiera en hacer un mínimo esfuerzo para la gloria de Dios. Déjenme decirles, se encuentran bajo la condenación de un Dios justo y que un día derramará su ira sobre toda impenitencia. Oh, que Dios tuviera bien abrir tus ojos, mirar tu condición y acudir al Salvador. Dios quiera que sea así. Si seguir a Cristo tiene costos altos, pero no seguirlo es la condenación, entonces el riesgo bien vale la pena. Este riesgo es el medio por el cual el valor de Cristo se exalta, el honor de Cristo brilla. Es donde se puede magnificar la gloria del Salvador. Cuando están dispuestos algunos jóvenes a someterse a sus padres, a obedecer a sus padres. Cuando un hombre está dispuesto a seguir el diseño, no pensando en sí mismo, solo en sí, sino en su familia, la amada mujer que Dios le dio para ser su compañera.
sus hijos a los cuales tiene que instruir en el temor de Dios. Vienen adversidades, habrá oposición y resistencia, sin duda que sí. Pero bien vale la pena. Bien vale la pena. De esa manera, magnificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, hermanos, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios no escapa, no se libera del seductor encanto de la seguridad? No voy porque me puede pasar esto. No voy a arriesgar porque puedo perder. ¿Y qué tal si pasa esto? Todos los días corremos riesgos. ¿Se acuerdan de aquellos que decían, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, traficaremos y ganaremos, regresaremos con una o varias bolsas de ganancia? Dice Santiago, cuando no sabes ni siquiera qué es lo que depara para el siguiente día. Porque, ¿qué es el hombre? Según Santiago, neblina, que ahora aparece y en un instante se desvanece. Ya no está. Fuiste liberado para la gloria de Dios y en ello está tu verdadera felicidad. En ello está el real valor de la vida. ¿Qué sucede cuando el pueblo de Dios no escapa del seductor encanto de la seguridad? ¿Qué sucede si esperan vivir sus vidas en el espejismo de la certeza? ¿En el espejismo de la seguridad? La respuesta es vidas desperdiciadas. Vidas desperdiciadas. Eso es lo que sucede. Oiga cómo lo presentó el Señor Jesucristo. Allá en Mateo 16, los versículos 21 a 26. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, que no quería correr riesgos, tomándola aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué pasa si nos quedamos encantados con la seguridad de la sábana, con la protección de la habitación, paralizados por lo que pudiera pasar? Quizá pudiera pasar, quizá no pase nada, pero arriesgarse por Cristo es lo correcto. Dije que si no se arriesga uno, la consecuencia es vidas desperdiciadas. ¿De qué serviría si ganas el mundo, si pierdes tu alma? Déjame llevarte a un pasaje de la historia que es muy conocido. Israel, allá en Números capítulo 13, el pueblo de Dios está a la frontera de la tierra que Dios prometió darles.
está a un paso. Números 13. Dios le dijo a Moisés que enviara 12 hombres para explorar la tierra y que confirmaran la riqueza que había en ella. Verso 2. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Y allí están las indicaciones, ¿verdad? Uno de cada tribu. Así que estos fueron a reconocer la tierra y regresaron. Verso 25. Regresaron a los 40 días. Trajeron un reporte, según capítulo 13 y el verso 32. Ellos regresaron, como sabemos, por el verso 25, después de 40 días. Trajeron consigo frutos de aquella tierra. Así que cuando ellos estaban dando su reporte, dijeron lo que allí había, cómo eran las ciudades. Estoy en el verso 27 en adelante. Cómo eran las ciudades. En verdad era una tierra muy rica, fértil en gran manera, pero había un problema allí. Las ciudades eran grandes, estaban fortificadas, y los moradores, entre otros, había unos allí de una grande estatura. Estaban dando el reporte cuando Amalek, verso 30, Caleb, verso 30, Caleb hizo callar al pueblo y dijo: subamos y tomemos posesión de ellas, porque más podremos nosotros que ellos. Lo que Caleb intentó fue romper el mito de la seguridad, porque sus compañeros, recuerden, convivieron por 40 días. Estuvieron en puntos estratégicos, una ciudad, otra ciudad, otra ciudad, un campo, otro campo, y después se reunieron para poder regresar y delante de Moisés y del pueblo dar un reporte. Ni Caleb ni Josué eran protagonistas. Tal vez Rubén o alguien de Rubén, tal vez alguien de Judá, no lo sabemos. Pero estaban dando el reporte y Caleb intentó romper el mito de la seguridad, porque él sabía que sus compañeros exploradores estaban bajo el encantamiento de la seguridad. La idea de que hay un modo protegido sin obedecer a Dios es falso y es maligno. La idea, queridos, de que hay una forma segura, protegida en el camino de la gloria y la alabanza de Dios sin obedecer lo que Él nos ha mandado hacer, es contrario a la voluntad de Dios, por decirlo menos. Si solamente pensamos en nuestra necesidad, en nuestra seguridad, ay, lo que yo necesito, lo que yo quiero, escuchen, miren cómo estoy yo sufriendo, padeciendo, estamos encantados en ese mito que es contrario a la voluntad de Dios. No logró nada Caleb, no logró nada Caleb. Ellos estaban encantados, pero fueron más allá. Vean en el capítulo 14 y el verso 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto.
Óigame, hermanos, ellos vieron la grandeza de Dios, las cosas excelentes que Dios hizo para ellos, para su gloria, pero para el bien de ellos en Egipto y durante el trayecto que ahora han realizado. Y ellos quieren regresar a la seguridad de Egipto. Allí estaba bien tranquilo, allí no había ningún riesgo, no había ningún peligro, todo estaba bien. Hubo un segundo intento. Ahora como que cruzaron miradas entre Caleb y Josué y lo intentaron. Otra vez intentaron romper el mito, intentaron despertarlos de su estupor, pero tampoco pudieron romper el mito de la seguridad. El pueblo estaba embriagado, realmente embriagado por el mundo de los sueños, de la seguridad de Egipto. Miren cómo lo intentaron. Verso 6, estamos en Números 14:6. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Estaban desesperados. Ellos eran celosos de la gloria de Dios. Sabían que Dios estaba con ellos y estaría con ellos en aquella conquista. Sigo leyendo. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Oiga usted lo que respondió el pueblo. Decíamos, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando, encantados por la supuesta seguridad, no tomamos los riesgos necesarios? La respuesta sería, hermanos, desperdicio de vidas, pérdida de tiempo. Alguien ha dicho que la enfermedad puede ser corregida, puede ser tratada y la salud regresar. Alguien ha dicho que si perdemos dinero podemos trabajar, esforzarnos y recuperar. Pero el tiempo no se puede recuperar. No se puede recuperar. ¿Qué pasó, hermanos, con ellos que no quisieron correr los riesgos? Ustedes saben la historia. Todos los mayores de 20 años arriba murieron. Todos los menores de 20 años. Aquellos cuando los adultos dijeron, no queremos ir porque nuestros niños allá van a sufrir, van a perecer. Esos niños fueron los que entraron. Y todos ellos murieron. Y los 10 perecieron en una plaga. Solamente de los 12, estos 2 hombres que tomaron riesgos. Pablo es un gran arriesgado, hermanos, pero ellos también. ¿Qué fue lo que dijeron ellos? La multitud habló de apedrearlos. Y si no hubiese sido por la manifestación de la gloria de Dios que los libró, los hubieran apedreado, hermanos, y hubiesen regresado a Egipto. Miles de vidas desperdiciados, 40 años perdidos, según el capítulo 13 y el versículo 34.
conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Y ya usted puede seguir leyendo el dato histórico. Por supuesto, hermanos, fue un error no correr riesgos y luchar contra los gigantes de Canaán. No sabemos cuánto se pierde cuando reculamos pensando que podemos proveernos a nosotros mismos la seguridad y que la felicidad está en la inacción. La seguridad está en que otros hagan algo para mí. No sabemos, hermanos, a lo largo de nuestra vida cuántas cosas hemos echado a perder. ¿Cuánto tiempo hemos malgastado? Pero grande y maravillosa es la bondad de nuestro Dios. Quiera Él concedernos una disposición fresca, nueva. Porque como hemos visto, el riesgo es parte de la vida. Correr riesgos por la gloria de Dios y el bien de los hermanos es correcto. Y la razón no es que Dios nos promete éxito siempre, hermanos. Quiero aclarar esto. Dios no nos promete que todo saldrá bien. Dios no nos promete éxito en todo lo que hagamos. Como he dicho antes, quizá suframos, quizá tengamos éxito. Quizá nos acepten, quizá nos rechacen. Pero no lo sabremos hasta que vayamos. No lo sabremos hasta que lo hagamos. No hay promesa, hermanos, en toda la Escritura no hay promesa de que todo esfuerzo por causa de Cristo llegue a buen fin, a menos no a corto plazo. Y quiero repetir esto, hermanos, porque es muy importante. Así lo considero. No hay promesa de que todo esfuerzo por causa de Cristo llegue a buen fin. Al menos no en un plazo corto. Por ejemplo, puedes estar dispuesto a hacer algo bueno por alguien. Y si lo haces para esperar alguna recompensa, y si lo haces para mostrarte como una buena persona, ¿qué es eso? No trae honor y gloria a Dios. Y es posible que la persona o las personas nunca sepan que tú hiciste algo bueno. Y habrá personas que aún sabiéndolo no se muestren agradecidas. ¿Y qué harás? Llorarás y dirás, no lo vuelvo a hacer. Esa no es la actitud. A menos que lo hagas para ti, o a menos que lo hagas para ellos solamente. Pero si la motivación es la gloria de Cristo, entonces a largo plazo todo tendrá recompensa. Todo tendrá recompensa. Juan Bautista no miró el fruto de su trabajo, pero por permanecer fiel a la verdad y delatar el pecado, murió. Le cortaron su cabeza. Esteban no podía dejar de decir lo que él sabía. Él amaba a su gente, eran sus paisanos. Él quería predicar el evangelio y lo predicó. Y murió en ello. Pablo, el gran arriesgado, al final de su vida, él dice que había peleado la buena batalla, que había acabado la carrera, que estaba en espera de la corona de gloria que el Señor le daría. Y no solamente a él,
sino a todos los que aman su venida, a todos aquellos que quieran arriesgarse por la gloria de ti, por la gloria de Dios, quiero decir. ¿Qué hay de ti, hermano? ¿Qué hay de nosotros, hermanos? ¿Estás atrapado en el encantamiento de la seguridad? ¿Paralizado sin arriesgarte? ¿Tu persona, tu conocimiento, tus bienes, tus recursos? Arriésgalos, inviértelos. Sin duda alguna, generarán intereses, porque allá no hay riesgo de corrosión, no hay ningún peligro de que entre un ladrón, no habrá descomposición. Esa herencia está intacta y está reservada para los suyos. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Joab a su hermano Abisai: ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Yo también con mis doncellas ayunaré, y entonces entraré al ver al rey. Y si perezco, que perezca la reina Esther. Los hermanos que amaban a Pablo, con lágrimas, le dijeron que no subiera a Jerusalén. Y él les dijo: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. Y los hermanos dijeron: hágase la voluntad de Dios. Oh, hermanos, que lleguemos a ese punto, que podamos decir con nuestra boca conectada con nuestro corazón: hágase la voluntad de Dios. Su voluntad es santa y es buena. Creámoslo, hermanos. Si Dios permite, hablaré en otro mensaje del peligro de arriesgarnos por motivos equivocados. Hay un latente peligro en ser un arriesgado por motivos equivocados, y espero que Dios nos lo muestre. Amado Dios, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por tu siervo Pablo. Oh Señor, no hemos ningún creyente de los que estamos aquí, ningún creyente a lo largo de la historia. Y has tenido, Señor, mujeres distinguidas, hombres piadosos que han dado sus vidas por la promoción de tu gloria, para decir al mundo: soy salvo de pecar, ahora puedo amar a mi Hacedor, porque es mi Redentor, Él me libertó para adorarle. Hoy en día, Señor, sin duda alguna también tienes mujeres y hombres que están resueltos, Señor, a correr los riesgos que sean necesarios para promover tu gloria como el Salvador de los pecadores. Señor, muéstranos que no hay seguridad yendo en contra a tu voluntad, y que la única seguridad es, Señor, que nuestras vidas están en tus manos para la alabanza de la gloria de tu gracia. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Amén.